Nikon invertirá 160 millones de dólares para ampliar una fábrica de ópticas de alta gama. ¿Qué les parece? Every picture tells a story. John Vargas captures the glory with light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. Han pasado solo 3 años desde que Nikon anunció el traslado de toda su producción de cámaras fuera de Japón y el cierre de varias fábricas de óptica en el país. Nikon veo que está cerrando sus fábricas en Japón. ¿Por qué creen que puede pasar esto? ¿Temas de impuestos? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Mano de obra? Recuerden que Nikon es una de las empresas más representativas en el área de cámaras que están radicadas en Japón. Entonces ya vamos a dejar de ver nuestras Nikon Made in Japan. Qué triste. Pero la situación de 2021 parece tener poco que ver con la actual en la que las cuentas de Nikon están saneadas. Esto en construcción de una nueva y espectacular sede central en Tokio. E incluso se ha hecho con Red, la compañía de cine digital. Recuerden que ya hablamos de esa noticia acá en este canal donde les comentamos que Nikon había comprado esa cámara de foto, esa línea de cámaras de foto que están destinadas para cine, convirtiéndose en un gran rival para todos. Recuerden que Nikon estaba pasando unos problemas muy fuertes con sus finanzas y por eso estaba cerrando el tema de las fábricas. Pero vemos que Nikon está retomando todo esto y ya ha mejorado financieramente, que es una muy buena noticia para todos los empleados de Nikon a nivel mundial, que son muchísimos. Aunque esa fortaleza económica tiene mucho que ver con la reestructuración de la compañía y la apuesta por crecer en otros sectores para no depender tanto de la fotografía. Está diversificando su portafolio de productos. Nikon acaba de anunciar recientemente una inversión de 160 millones de dólares. Eso es muchísima plata. En su factoría de prefectura de Tochigi para ampliar y reforzar la producción de ópticas de alta gama. Así lo publica el diario Nikkei y recoge Nikon Rumors, dejando la puerta abierta a diversas interpretaciones de este movimiento por parte de Nikon. Hace ya años que la mayor parte de los objetivos se fabrican fuera del país e incluso piezas tan cuidadas como el reciente 135 mm f1.8 están producidas en China. No obstante, si es que se siguen fabricando objetivos con componentes ópticos de una docena de pequeñas fábricas repartidas por el país, así que ahora el plan es centrar toda esa producción en nuevas instalaciones. O sea, ellos le están apostando muchísimo a la maquila en este momento, actualmente. Pero como están haciendo una reestructuración, van a mirar si cambian el tema de la maquila para que todo quede centrado en una fábrica. Eso tiene algunos beneficios de vista al cliente, porque pueden mantener unos controles más altos en el tema de la calidad y eso es muchísimo mejor para nosotros. ¿Planea Nikon recuperar la producción local de algunos de sus objetivos ante los costos crecientes en China y la devaluación del yen? ¿Podría estar Nikon pensando en apostar por las ópticas de cine como se especula tras la compra de Red? Más allá de las interpretaciones y teorías que la noticia ha despertado, seguramente el movimiento de Nikon tiene más que ver con simple estrategia económica y empresarial y que con decisiones tan centradas en futuros productos como siempre tenemos que pensar. Eso es muy importante, el tema de Nikon, que vaya mejorando este tema económico, la reestructuración, la reorganización de un negocio es muy, muy importante. Nikon es una marca
muy representativa. Hay muchas personas que son super fans de Nikon y para ellos es importante que la marca siga creciendo y siga sacando productos que para ellos son lo mejor de lo mejor, según los nikonistas. ¿Ustedes qué opinan? Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.